aprovechar la ocasión para hacer una breve introducción de qué supone esta novedad de la revisión de la directiva, que es el establecimiento de un régimen de responsabilidad ampliada del productor, que es una de las medidas que de alguna manera trae causa del Pacto Verde de la Unión Europea con el objetivo de tratar de eliminar los microcontaminantes que están presentes en las aguas residuales. Me gustaría empezar por decir, porque se ha citado dos veces, que la RAP es una institución que se basa en el principio de quien contamina paga y que por consiguiente los productores, en este caso los de los productos farmacéuticos y cosméticos, son los que van a tener que pagar los costes de la inversión en el establecimiento de estas infraestructuras y la operación para el establecimiento de los tratamientos cuaternarios. Bueno, esto tiene muchos matices porque realmente el que contamina no es el productor, el que contamina es el consumidor. Y eso es una realidad como un templo que se refleja en el hecho de que las contribuciones financieras que pagan los productores sujetos a responsabilidad ampliada del productor se desplazan inevitablemente siempre al producto que se pone en el mercado. Así que si mañana me compro un bote de champú, tendré que pagar lo que cuesta el bote de champú más la contribución financiera que vaya a pagar el fabricante del bote de champú, contribución con la que se tiene que pagar ese coste de inversión en el establecimiento de infraestructura y operación de los tratamientos cuaternarios. O sea, este es un matiz muy importante y esto pasa con todos los productos. El representante de la comisión hablaba de la idea magnífica que ha tenido la comisión de trasladar aquí algo que ya existe en el ámbito de los residuos y hacía referencia a la responsabilidad ampliada del productor de envases, que yo creo que es la más conocida por todos los usuarios. Todos sabemos que tenemos que tirar la botella de vidrio cuando no la hemos bebido en el contenedor verde, el yogur en el amarillo, los envases de cartón en el azul, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vaya por adelantado que la RAP que diseña la directiva, la revisión, la propuesta de revisión de la directiva de tratamiento de aguas residuales, pues no tiene nada que ver realmente con la responsabilidad ampliada del productor que tradicionalmente funciona en el ámbito de la gestión de los residuos, tanto de los residuos urbanos como de otros residuos comerciales. Y no tiene nada que ver, y me gustaría hacer este matiz de entrada, porque la filosofía de la responsabilidad ampliada del productor, la responsabilidad ampliada del productor es una institución que básicamente lo que hace es adelantar la financiación del coste de gestión de un residuo que es en lo que se convierte un producto al final de su vida útil. Me compro un electrodoméstico, en el momento en el que el fabricante del electrodoméstico pone el electrodoméstico en el mercado, paga un dinero por adelantado para que después alguien recoja ese electrodoméstico y lo recicle. Bueno, aquí no hay reciclado. Esta es la primera. Aquí no hay reciclado. No hay recogida separada, que es lo que tenemos en los residuos sólidos urbanos, donde ponemos los residuos de los diferentes contenedores para que se recojan de manera separada y posteriormente se puedan reciclar. Aquí no. Aquí lo único que nos hablan es de pagar el coste de tratamiento, de la eliminación, de la descontaminación de la presencia de los microcontaminantes. Luego ya este es un primer reto porque la definición del régimen jurídico de la responsabilidad, no habiendo reciclado, es muy diferente. También citaba el representante de la comisión que esta es la primera vez que tenemos un régimen RAP en el sector del agua. Eso no es exactamente así. La propia directiva de plásticos de un solo uso ya incorpora un régimen de responsabilidad empleada del productor y los operadores del ciclo urbano lo conocen, que va a extender la RAP a las toallitas húmedas. Y básicamente en un régimen de responsabilidad empleada del productor donde tampoco se busca el reciclado de las toallitas, sino que el coste de la RAP, del sistema de gestión, es la eliminación de la presencia de estos productos cuando se convierten en residuos en las depuradoras. Nos consta que el Ministerio ya va a lanzar la consulta pública que desarrollará el proyecto de Real Decreto regulador de esta RAP y va a ser muy interesante ver de qué manera el Ministerio regula la RAP de las toallitas, porque va a ser la primera vez que sí que se aplique en el sector del ciclo del agua un régimen de responsabilidad ampliada del productor. Además, este régimen tiene que estar en vigor antes del 1 de enero de 2005 y es un régimen de responsabilidad ampliada del productor que se sujeta a las normas generales que regulan la responsabilidad ampliada del productor en la Unión Europea, es decir, la Directiva Marco de Residuos, que en nuestro ordenamiento ha sido incorporado por la Ley de Residuos. Una de las cuestiones que llama la atención cuando uno lee el borrador, tal cual ha quedado el texto de la propuesta de revisión de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, es que a diferencia de lo que ponía la propuesta inicial de la Comisión, aquí ya no se somete el régimen de esta futura RAP a lo que establece la Directiva Marco de Residuos y se deja libertad a los Estados para regular esa RAP. Luego, para lo bueno y para lo malo, los Estados tienen libertad para establecer el régimen legal de lo que será la futura RAP de los productos farmacéuticos y cosméticos en el ciclo del agua.
Veremos qué es lo que sale del decreto de la RAP de las toallitas para tratar de hacernos una idea de por dónde van los tiros y veremos a partir de eso cómo el Ministerio acomete la transposición de la directiva y la regulación legal de la RAP. Me gustaría comentar los principales aspectos de la breve regulación que sobre la RAP establece la directiva y en la parte final hacer unas consideraciones generales sobre las dificultades que en nuestra opinión se plantean tanto en la transposición de la directiva como en la configuración legal del régimen de la responsabilidad ampliada del productor, que yo creo que ha generado muchas expectativas porque, como también ha puesto de relieve el representante de la Comisión, pues aproximadamente un tercio del coste de la implementación de la revisión de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales se pretende hacer recaer sobre los productores de fármacos y cosméticos, que ya en sí mismo es algo para reflexionar sobre la idea de la proporcionalidad en la financiación de los costes de la implantación de esta directiva. Características fundamentales del régimen de la RAP que regula la propuesta de revisión de directiva. En primer lugar, se incluyen únicamente dos productos, ¿no?, que son los medicamentos y los cosméticos. Más adelante haré una reflexión sobre este particular, a ver cómo lleva a cabo el Ministerio la transposición de la directiva. La Comisión se basó en unos estudios que de alguna manera venían a decir que estos eran los dos productos principales o los principales causantes de la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales y toma la decisión de política legislativa de imputar exclusivamente a estos dos productores la obligación de la... llama mucho la atención porque cuando uno se lee esos estudios, los propios estudios ponen de manifiesto que existen otros productos que son también causantes de la presencia de los microcontaminantes en las aguas y, por tanto, las que llegan a las aguas residuales, que serán las que tendrán que tratar las estaciones depuradoras. Citaba nuestra compañera del Ministerio, Irene, una serie de excepciones. Efectivamente, si se pone una cantidad de producto, no el total del producto puesto en el mercado, sino si la cantidad de contaminante que hay en el producto es inferior a 1 tonelada, pues esos productos quedan exentos, como también quedan exentos las sustancias microcontaminantes que se puedan eliminar mediante biodegradación o que no contengan microcontaminantes. ¿Quiénes son los productores? Los fabricantes, quienes ponen estos productos en el mercado. Cuando no estén establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, que en estas dos industrias es algo que puede ser perfectamente posible, pues tienen la obligación, los países que estén fuera de la Unión Europea, de nombrar un representante autorizado. Esto es una figura propia de la Directiva Marco de Residuos. Aquí lo que le tocará regular al legislador español es cómo se atribuye la RAP para aquellos casos en los que se trate de medicamentos o de fármacos que vengan de fuera de la Unión Europea y no hayan establecido un representante autorizado. En esos casos, lo normal es que el responsable sea el importador o el adquiriente intracomunitario si la adquisición ha tenido lugar entre países de la Unión Europea. Insisto, la propuesta directiva no se remite a la normativa europea sobre responsabilidad ampliada del productor, que es la Directiva Marco de Residuos, pero establece unas líneas generales de la configuración de esta directiva que son muy parecidas a las que establece la Directiva Marco, porque de hecho, al fin y al cabo, no tenemos otra regulación precedente y esta viene funcionando desde hace 20 años y además ha sido revisada hace apenas solo 2 años. Los productores de los productos sujetos a la RAP cumplen sus obligaciones, lo pueden hacer de manera individual o de manera colectiva. Es decir, o cada uno establece su propio sistema individual o establecen un sistema colectivo. Si yo os hablo de Ecoembes o de Ecovidrio, pues son los tradicionales sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor que existen en España, por ejemplo, para la gestión de los envases domésticos. Y una cuestión muy relevante y que tiene mucho que ver con las presentaciones que han hecho los anteriores ponentes, en particular la de Pedro Simón, es que para este régimen de responsabilidad ampliada del productor, el Estado miembro en su regulación tiene que establecer unos objetivos de gestión. Es decir, ¿qué se tiene que alcanzar? No solo qué se tiene que pagar, sino qué se tiene que alcanzar con la constitución de estos sistemas. Por ejemplo, en el ámbito de los residuos de envases, pues tenemos un objetivo de reciclado del vidrio del 50% en el horizonte 2025. Aquí estos objetivos de gestión entiendo que son los que establece el artículo 8 cuando regula los tratamientos cuaternarios, ¿no? Esa eliminación del 20% en las aglomeraciones de más de 150.000 para 2033 y así de manera sucesiva. Lo relevante del establecimiento de los objetivos es doble. En primer lugar, como los objetivos son a largo plazo, eso no quiere decir que hasta que no se cumpla el objetivo no hay que empezar a pagar. No. Lo que quiere decir es que hay que empezar a pagar desde los 3 años en los que se apruebe, en los que tenga lugar la directiva y se regule el sistema y se autorice el correspondiente sistema, y que si no se cumplen esos objetivos, ¿cuáles van a ser las consecuencias para los productores?
Porque en el caso de la Directiva Marco de Residuos y la Ley de Residuos, cuando no se cumplen los objetivos de gestión, lo que lleva aparejado es la imposición de sanciones económicas para estos sistemas. A partir de aquí, se constituyan de manera individual o de manera colectiva, que yo no veo otra posibilidad para abordar esta RAP que no sea la constitución de sistemas colectivos que agrupen a todos los productores, porque veremos después que la negociación de los convenios con las comunidades autónomas y con los entes locales para definir los costes RAP van a ser extraordinariamente complejos. Bueno, como digo, a partir de aquí se opte por un sistema individual o por un sistema colectivo. La legislación general de la responsabilidad empleada del productor distingue dos tipos de obligaciones. Las que, con independencia de la modalidad del sistema, tiene que cumplir el productor de manera individual, que aquí están citadas de manera muy pormenorizada, pues la obligación de informar, no dice a quién, de la cantidad de productos puestos en el mercado, de cuál es la carga contaminante de esos productos y si de esos productos están o no exentos de cumplir con las obligaciones de la RAP. ¿Qué se ha quitado y qué es la regla general del funcionamiento de los sistemas RAP? Bueno, porque los productores de productos sujetos a RAP, para poder comercializar sus productos en el mercado, se tienen que inscribir en un registro, el registro de productores. En ese registro de productores hay secciones por los diferentes productos. Pues hay una sección de envases, una sección de neumáticos de fuera de uso, hay una sección de aparatos eléctricos y electrónicos, etcétera. Y lo que establece la regla general y lo que entiendo que hará el legislador español cuando incorpore la directiva es establecer esta obligación para estos productores de inscribirse en el registro. En el entendido de que la inscripción en el registro es condición sine qua non para poder comercializar los productos en España. Cuando te inscribes en el registro, te dan un número de productos de producto que tú tienes que acompañar a tus facturas cada vez que cada vez que pones los productos en el mercado y se los vendes al retail que a su vez se lo va a vender al consumidor. Obviamente, la otra gran obligación del productor a título individual es pagar la contribución financiera al sistema colectivo al que se vaya a adherir. Y también incorpora la directiva el desarrollo de las actividades de concienciación, que aquí se plantean de manera individual, pero que en la práctica los regímenes generales de la RAP se desarrollan de manera colectiva. Por su parte, el sistema constituido tiene las obligaciones propias de los SCRAPs, que básicamente son, en este caso, son obligaciones de financiación y obligaciones de gestión. Tal y como está definido el sistema de gestión de la RAP de los productos fármacos y cosméticos, el SCRAP no va a entrar en la gestión del servicio, que lo van a prestar directamente los entes locales con sus medios. Directamente o, bueno, cuando se acude a la prestación de servicios en régimen de gestión indirecta porque se haya contratado a un operador privado para la prestación del servicio. Pero no van a ser los SCRAPs los que vayan a ir depurando las aguas residuales, como ocurre en otros flujos de residuos, donde los propios sistemas colectivos pueden establecer los sistemas de gestión de esos residuos. El SCRAP tiene que tener una cobertura geográfica con carácter general. En la responsabilidad ampliada del productor se exige que la cobertura geográfica sea para todo el territorio nacional. Aquí se dice que la cobertura geográfica tiene que ser coherente con lo dispuesto en el artículo 8, es decir, tendrán que estar constituidos para ser capaces de financiar los costes de gestión de todas aquellas depuradoras que tengan a su vez la obligación de implantar estos tratamientos cuaternarios, estén donde estén. De la presentación que hacía Pedro Simón, pues ya nos podemos dar la idea de que, por ejemplo, todo el arco mediterráneo es muy probable que tenga muchas de estas depuradoras. Y realmente todas las grandes depuradoras y todas las capitales de provincia van a tener la obligación de contar con estos tratamientos cuaternarios, por lo cual la cobertura geográfica del SCRAP va a ser de todo el país. Y a partir de aquí lo que se ponen son unas obligaciones de cómo funcionan los sistemas de responsabilidad, pero no se desarrolla como lo hace la ley. ¿Cuál es el funcionamiento normal de un régimen de responsabilidad empleada del productor? Y de esto es lo que más quebradero de cabeza nos va a dar en el futuro. Cuando los sistemas están constituidos y como las competencias de gestión en materia de medio ambiente son de las comunidades autónomas, habrá que ver aquí, entiendo yo, que la competencia de autorización del sistema será de la comunidad autónoma. No sé en qué medida podría el Ministerio alegar que la constitución de los SCRAPs bajo el título competencial de la gestión del agua puede ser suya. Yo entiendo que va a ser de la comunidad autónoma. Una única autorización para el SCRAP para operar en todo el territorio. Y cuando te han dado la autorización hay que negociar con cada una de las comunidades autónomas cómo se va a pagar y cuánto se va a pagar a cada comunidad autónoma. Que a su vez la comunidad autónoma distribuye este dinero entre los entes locales o, bueno, aquí, conociendo cuál es el modelo de gestión de los servicios municipales, pues van a tener mucho protagonismo las mancomunidades. Pues, el caso concreto que estaba poniendo el canal de Isabel II, pues veremos si la negociación la lleva a cabo la comunidad autónoma o si se hace directamente con el ayuntamiento, que es otra posibilidad que existe. El tema fundamental, los costes. Ya veremos cómo se lleva a cabo la Constitución. En la propuesta final de la directiva ha quedado
dentro de la definición de los costes RAP, un poco en la línea de lo que establece la Directiva Marco de Residuos, pero básicamente el scrap y los productores tienen que pagar tres tipos de costes. El coste de la gestión, del sistema de gestión. Aquí el sistema de gestión viene definido por la aplicación del tratamiento cuaternario, pero si lee uno la letra pequeña se habla de al menos un 80%, con lo cual los estados tienen libertad para aumentarlo, pero nunca por debajo del 80%, de la inversión en infraestructuras que ya sabemos que no existen y en la operación y mantenimiento de estas infraestructuras. Pero también incluye los costes RAP, los costes de la monitorización de la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales, que es lo que va a determinar la aplicación o no de estos tratamientos cuaternarios en esa otra lista de aguas a la que hacía referencia nuestra compañera Irene cuando explicaba el ámbito de aplicación de los tratamientos cuaternarios. Además de estos costes RAP, son costes que tienen que soportar los productores, los relativos a la recogida de los datos de información para poder reportar a las comunidades autónomas, y yo creo que en este caso sí que va a ser a los organismos de cuenca, en el caso de las cuencas de competencia del Estado, o a las comunidades autónomas, en el caso de las cuencas internas, y luego incluye otro capítulo que son otros costes necesarios para el cumplimiento de la RAP, que son básicamente los propios costes internos de organización del propio sistema. Un aspecto muy importante y que es típico de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor es que la contribución financiera, lo que cada productor tiene que pagar al scrap por los productos puestos en el mercado, se tiene que ecomodular. ¿Ecomodular en qué sentido? Pues cuanto mayor sea la carga contaminante del producto puesto en el mercado, mayor será la contribución financiera y viceversa. Al final, tiene que haber un sistema aplicado a la ecomodulación que cubra el total de los costes que tienen que soportar los productores para financiar esos costes RAP, y en particular lo que tiene que ver con la inversión y la operación del tratamiento cuaternario en las estaciones de puertas. Esto es un poco en líneas generales lo que tiene la regulación de esta RAP. Hay unas previsiones sobre que la Comisión va a consultar con los estados, que va a consultar con las comunidades autónomas, que se van a hacer estudios para compartir experiencias. Está puesto porque realmente no se sabe muy bien cómo se va a abordar la regulación de esta RAP. Y además, como se ha quitado la referencia a la aplicación de la Directiva Marco de Residuos, pues quedan muchos huecos por rellenar y mucho margen de maniobra para los estados. Retos a futuro. Algunas consideraciones generales para acabar mi presentación. La primera, y me gustaría hacer una reflexión general, desde luego, en la transposición de la directiva es necesario acometer la regulación del régimen de la responsabilidad ampliada del productor. En nuestra opinión, hay una reserva de ley para la regulación de la responsabilidad ampliada del productor, sin perjuicio que después los aspectos particulares de cada flujo de residuos se regulen mediante Real Decreto. Este es el sistema general que prevé la Ley de Residuos en España cuando ha traspuesto a nuestro ordenamiento la Directiva Marco de Residuos. Así que, sin perjuicio de que, en mi opinión, una correcta transposición de esta directiva requeriría una norma con rango de ley, ya sea porque se vaya a modificar la ley de bases del régimen local, que eso es inevitable, o por otras consideraciones, solo por lo que tiene que ver con la RAP es necesaria una norma con rango de ley. En segundo lugar, yo creo que este viaje, la transposición de esta directiva, debería servir no solo para abordar los aspectos de la RAP, y ahora me referiré a ellos, sino para hacer una regulación global del ciclo urbano del agua y de cómo el ciclo urbano del agua se integra dentro del conjunto del ciclo del agua y dentro de la planificación hidrológica. Tenemos esta invitación indirecta que nos ha hecho el legislador comunitario de incorporar al ciclo del agua a la responsabilidad ampliada del productor propia del ámbito de la gestión de los residuos. Yo creo, nosotros hemos asesorado desde Gómez Acebo y Pombo al Ministerio, asesoramos de manera recurrente al Ministerio en los temas regulatorios, en la revisión de la ley de agua, recientemente en la modificación del régimen jurídico de la reutilización. Yo creo, en mi opinión, que se podría hacer una transposición de esta directiva regulando íntegramente cómo funciona el ciclo urbano del agua, siguiendo un modelo similar a como tenemos en España y en ese mismo ministerio para la regulación de la gestión de los residuos, donde se establezca claramente cuáles son las competencias. No olvidemos que el ciclo urbano del agua, de manera similar a como ocurre con el servicio público de gestión de residuos, son servicios públicos obligatorios que tienen que prestar los entes locales. Se pueden salvar, yo no creo que haya problemas competenciales que impidan al Estado a acreditar que tiene base legal suficiente para acometer esta regulación, no solo la de la RAP de los fármacos y los cosméticos, sino para regular el conjunto del ciclo urbano del agua.
para definir cuáles son los instrumentos de planificación. Había una presentación fantástica sobre estos planes integrados de gestión de los sistemas de saneamiento por parte del representante de Valencia. Se tienen que volcar en esa ley, se tienen que volcar estos objetivos que establece la directiva para los diferentes tratamientos de las diferentes aglomeraciones. Se pueden establecer las líneas básicas sobre la competencia estatal en materia de legislación de aguas, pero también de bases de protección del medio ambiente para establecer esos objetivos de gestión que se imponen para los diferentes entrenamientos a aplicar, las obligaciones de reporting, la relación. Que aquí hay presentaciones, ha habido muy interesantes, ya no estamos hablando de depuradoras, estamos hablando de biofactorías, la relación que tiene que haber entre lo que entra en el ciclo urbano del agua, entre los tratamientos, las estaciones de tratamiento, de saneamiento y depuración y lo que sale, esa valorización de residuos, la producción de energía, la reutilización. Hay guarda sinergias con otras políticas públicas que deberían ser abordadas por una norma con rango y, por supuesto, el tema de la financiación. Y la financiación ya no solo es porque vaya a venir condicionada por la responsabilidad ampliada del productor y esa financiación a la que hacía referencia al representante de la Comisión, sino porque la propia sostenibilidad del conjunto del sistema depende de establecer unas bases mínimas de cómo se van a financiar estos servicios en el ciclo urbano del agua. Una de las yo creo que de las principales ventajas que tiene la responsabilidad ampliada del productor, o uno de los aspectos positivos en su aplicación acumulada en la experiencia de estos últimos 20 años, es que en el coste de las tarifas de los servicios de gestión de residuos a día de hoy, y esos mínimos se definen en la Ley Estatal de Residuos, se dice que esa tarifa tiene que cubrir la totalidad del coste que tiene que prestar el ente local, pero que de esa tarifa hay que descontar los ingresos que perciben los entes locales en concepto de responsabilidad ampliada del productor. En el ámbito del agua tiene que pasar algo exactamente igual. O sea, no puede haber un doble cobro y en el diseño de la tarifa se tendrá que tener en cuenta qué es lo que ya van a pagar estos productores. Igualmente, en el diseño de esa tarifa se tiene que tener en cuenta los rendimientos económicos que pueden percibir los entes locales por la valorización de los residuos que se generan en las plantas de tratamiento. Ha habido una presentación fantástica por parte del representante del canal de Isabel II sobre la valorización energética o sobre la propia producción de energía dentro del ciclo urbano del agua. En el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor, y también se ha puesto de manifiesto en estas presentaciones, va a haber, en última instancia, estos tratamientos cuaternarios lo que van a dar lugar es a un agua con una calidad suficiente para poder ser reutilizada y cumplir los estándares del Reglamento Europeo de Reutilización y los que va a fijar ahora el proyecto de decreto de desarrollo de la Ley de Aguas para la reutilización. Si como consecuencia de la aplicación de estos tratamientos pongo en el sistema un recurso del que puede ser beneficiario aquel que solicite la concesión para el aprovechamiento privativo de ese agua reutilizada, eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de calcular el coste de la responsabilidad ampliada del productor. Tres últimas consideraciones. Una que no puedo dejar de citar. Tal y como se ha definido la directiva tiene varios problemas técnico-legales. Uno de ellos es que yo creo que la configuración en el reparto de los costes vulnera la propia legislación, los tratados europeos y en particular el principio de proporcionalidad. La aplicación de los tratamientos cuaternarios para la eliminación de los microcontaminantes va a eliminar no solo los microcontaminantes que generan los productores que están sujetos a responsabilidad ampliada del productor por aplicación de la directiva, es decir, los farmacéuticos y los cosméticos, y además los cosméticos en una proporción que es muy pequeña. Va a eliminar los microcontaminantes que generen todos los productos que liberan esos microcontaminantes y que lleguen a las aguas residuales. Pedro Simón hacía referencia a aquellos otros microcontaminantes que lleguen al dominio público hidráulico por vías distintas, pero refiriéndonos incluso solo a aquellos que llegan a las estaciones de tratamiento de las aguas residuales, ahí nos vamos a encontrar con microcontaminantes que han sido generados por productores que no están sujetos a responsabilidad ampliada del productor y que por consiguiente no van a pagar los costes que sí que van a pagar otros productores, porque es imposible aplicar el tratamiento cuaternario para eliminar única y exclusivamente los microcontaminantes que han generado estos dos tipos de productos. No sé cómo va a terminar esto en Bruselas, pero si no se resuelve en Bruselas, cuando el legislador español transponga la directiva, si se somete o toma la decisión de quedarse con el mismo sistema, vamos a tener un problema de legalidad y un problema de constitucionalidad por trato discriminatorio a unos productores. Por poner un ejemplo, en la responsabilidad ampliada del productor para los productos del tabaco, donde hay un sistema similar, donde a estos productores se les obliga a pagar el coste de la eliminación de las colillas de la vía pública,
A los productores de tabaco no se les obliga a pagar los costes de toda la limpieza de la vía pública, sino que proporcionalmente se está diciendo, bueno, ¿cuánto pesan las colillas en el conjunto de la limpieza de la limpieza viaria? ¿El 2% o el 3%? Pues usted paga el 2% o paga el 3%. No se le obliga a pagar el 100% como sí que se hace aquí en esta directiva. Este es un problema legal muy importante que veremos cómo aborda el Ministerio. Otra cuestión especialmente relevante es en el diseño del sistema de negociación, porque el problema fundamental, el problema práctico más importante en la aplicación del régimen RAP es la metodología del cálculo de los costes y la negociación con las administraciones públicas a las que los productores tienen que pagar por los sistemas de gestión. Aquí el Ministerio, y Pedro Simón hacía una presentación muy interesante para entender cuándo se han eliminado estos microcontaminantes de las aguas residuales. Es importante que se defina con claridad cuál va a ser la metodología de coste y cómo se va a llevar a cabo la negociación con las administraciones autonómicas o con los entes locales. La administración local es perfectamente conocedora de la responsabilidad ampliada del productor en el ámbito de la gestión de los residuos, pero en el ámbito del ciclo urbano esto le suena a chino. Antes reponía de manifiesto la representante de Castilla-La Mancha esos problemas de personal que tienen, pues aquí se les viene una dificultad adicional para estas administraciones. No todo es el canal de Isabel II, no todo es Emasesa, no todo es Esamú, hay muchos otros municipios y veremos a ver cómo preparados están para acometer esta negociación.